Con el paso del tiempo, nuestros tendones pierden elasticidad, los ligamentos se vuelven más frágiles y la recuperación ya no es la misma. El resultado: más de un tercio de los hombres mayores de 40 años que entrenan con pesas terminan con alguna lesión en los hombros. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos de ellos ni siquiera sospechan que su dolor viene de ejercicios que han hecho toda la vida. Por eso, en este video, vamos a revelar los 7 ejercicios que más lesionan los hombros maduros y que podrían estar acercándote, sin que lo notes, al quirófano. Hablamos de movimientos que tienen alto potencial lesivo para esta etapa de la vida, combinados con una alta probabilidad de error técnico, lo que multiplica los riesgos. Y seamos honestos, ¿cuántos gimnasios realmente te corrigen la técnica? Pequeños errores repetidos por años terminan en dolores crónicos, restricciones articulares o cirugías que se pudieron evitar. Así que quédate hasta el final, porque más adelante también te voy a mostrar qué hacer en lugar de estos ejercicios, para seguir progresando sin poner tus hombros en juego. Antes de continuar, ya aprovecha y suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Así no te pierdes ningún contenido como este y ayudas a que esta información le llegue a más personas. Ejercicio 1. Elevaciones laterales con polea por detrás de la espalda. A simple vista, este ejercicio parece inofensivo, incluso elegante, pero cuando haces elevaciones laterales con la polea pasando por detrás de tu espalda, estás metiendo el hombro en una posición biomecánicamente desfavorable. ¿Por qué? Porque combina una rotación interna forzada con una abducción que comprime la articulación en uno de los ángulos más críticos. Lo que pocos saben es que esta posición obliga al tendón del supraespinoso, parte del manguito rotador, a rozar directamente con el acromion, una estructura ósea que ya de por sí reduce el espacio subacromial con la edad. Ese roce, repetido semana tras semana, es una receta segura para terminar con un pinzamiento doloroso, o algo peor. Y lo más engañoso es que el dolor no aparece de inmediato. Puedes pasar años haciéndolo sin problema, hasta que, de repente, levantar el brazo para ponerte una camiseta se convierte en una tortura. Así de silencioso es el daño. Si realmente quieres trabajar la cabeza lateral del deltoides, hay alternativas mucho más seguras. Una de las mejores: elevaciones laterales con mancuernas, pero con el brazo ligeramente al frente del cuerpo, no completamente de lado y sin pasar la línea del hombro. Suena simple, pero puede salvarte de años de molestias. Y eso no es nada comparado con el segundo ejercicio, que la mayoría aún cree que es básico y seguro, pero puede estar acelerando el desgaste de tus articulaciones sin que lo notes. Ejercicio 2. Aperturas con polea alta, detrás del cuerpo. Este es uno de esos movimientos que parecen avanzados, incluso sofisticados. Pero si lo haces después de los 40, estás jugando con fuego. Cuando haces aperturas con poleas altas detrás del cuerpo, estás forzando una rotación externa extrema y llevando la cabeza del húmero hacia atrás, justo contra la cápsula posterior del hombro. ¿El problema? Esa cápsula ya suele estar rígida por la edad y no está diseñada para soportar esa tensión bajo carga. La trampa está en que este ejercicio da una sensación de buen estiramiento. Pero lo que estás estirando, en realidad, son estructuras que no deberían estirarse tanto. Con el tiempo, esto puede generar microdesgarros, pérdida de estabilidad en la articulación y, eventualmente, un hombro que no puedes ni apoyar en la almohada. Y aquí va lo más loco. Muchos usan este ejercicio para abrir el pecho o como parte de su calentamiento, cuando en realidad están comprometiendo la salud de una de las articulaciones más móviles y vulnerables del cuerpo. Si tu objetivo es trabajar la parte posterior del deltoides o la espalda alta, mejor opta por aperturas inversas con mancuernas en banco inclinado o en máquina pec deck con agarre neutral.
son más seguras, más efectivas y no comprometen tus hombros. Pero el siguiente ejercicio es aún más insidioso, porque lo vemos en todas las rutinas de pecho, y su ejecución incorrecta es una trampa mortal para tus hombros. Ejercicio 3. Press de banca con agarre. Excesivamente abierto. Este es un error tan común que ni siquiera lo reconocemos como error. Muchos creen que abrir los brazos al máximo en el press de banca es la forma correcta de trabajar el pecho. Pero cuando lo haces con los codos casi alineados con los hombros, estás exponiendo la articulación a una carga brutal y completamente innecesaria. El problema aquí es doble. Primero, esa apertura extrema lleva la cabeza del húmero a una posición de abducción horizontal forzada. Segundo, comprime el labrum y estresa directamente los tendones del manguito rotador, especialmente el supraespinoso y el infraespinoso, que ya sufren un deterioro natural después de los 40. Al principio, solo sentirás una ligera molestia, tal vez un pinchazo al final de la serie, pero si lo ignoras, esa molestia se convertirá en dolor persistente y, en casos más graves, en una rotura parcial que puede acabar en cirugía. La solución es más simple de lo que imaginas. Acorta el agarre, mantén los codos más cerca del torso y asegúrate de que los antebrazos estén perpendiculares al suelo cuando bajes la barra. Este ajuste biomecánico no solo protege tus hombros, sino que también mejora tu eficiencia en el levantamiento. Y hablando de ajustes, el siguiente ejercicio es uno que muchos hacen para aislar el pecho. Pero lo que termina aislado es el tendón, y no en el buen sentido. Ejercicio 4. Pull over con mancuerna. Este ejercicio tiene historia. Durante décadas se vendió como un 2 en 1. Trabaja pecho y espalda al mismo tiempo. Pero lo que no te contaron es que, si tienes más de 40, el pull-over puede convertirse en uno de los movimientos más destructivos para tus hombros. ¿Por qué? Porque al llevar la mancuerna detrás de la cabeza en esa trayectoria exageradamente amplia, estás forzando la articulación glenohumeral a una flexión extrema, y en esa posición, la cabeza del húmero empuja hacia la parte posterior de la cápsula articular, que ya suele estar más rígida con los años. El resultado: microlesiones en los ligamentos, tensión excesiva en la unión acromioclavicular y un desgaste progresivo que no se siente al principio, pero que un día te impide incluso estirar los brazos hacia atrás para abrocharte el cinturón del coche. Y lo peor es que muchos insisten en añadir peso para sentir el estiramiento máximo, cuando en realidad están llevando sus hombros al límite de su capacidad estructural. Una alternativa mucho más inteligente es el cruce de poleas desde arriba, High Cable Crossover, donde puedes controlar el ángulo, limitar la extensión del movimiento y adaptar la carga sin comprometer la salud articular. Menos glamour, más resultados y hombros intactos. Pero si creías que eso era peligroso, espera a ver el siguiente. Un clásico de hombros que literalmente empuja tu articulación al colapso. Ejercicio 5. Remo vertical con barra. Este es uno de esos ejercicios que muchos siguen haciendo por costumbre, sin cuestionarse si sigue siendo una buena idea después de los 40. Spoiler, no lo es. Cuando haces remo vertical y levantas la barra por encima del pecho, tus hombros se colocan en una combinación crítica: flexión anterior con rotación interna. El resultado: el espacio subacromial, que ya se reduce naturalmente con la edad, se convierte en un túnel estrechísimo por donde pasan tendones muy sensibles como el del supraespinoso. Ese roce constante puede inflamar la bursa, generar tendinitis o incluso derivar en una lesión del manguito rotador. Lo más traicionero es que el dolor suele comenzar de forma difusa, una molestia leve al subir el brazo o al dormir de lado, pero cuando explota, ya es tarde. Además,
El remo vertical también pone tensión directa sobre el tendón largo del bíceps, que atraviesa la parte frontal del hombro. Esto puede provocar una condición conocida como tendinitis bicipital, que limita tu fuerza, movilidad y calidad de vida. Si quieres trabajar la cabeza lateral del deltoides sin arriesgarte, opta por elevaciones laterales con mancuernas o polea, manteniendo siempre los codos ligeramente flexionados y sin elevar los brazos por encima de la línea de los hombros. Más control, menos desgaste. Y el próximo ejercicio es aún peor, porque exige una movilidad que la mayoría ya no tiene a esta edad, y cada repetición es un boleto al dolor. Ejercicio 6. Press militar, detrás de la cabeza. Este ejercicio ya fue parte esencial de muchas rutinas, pero hoy sabemos que, especialmente después de los 40, es una de las formas más rápidas de dañar tus hombros. Cuando haces press militar llevando la barra detrás del cuello, fuerzas tus hombros a una rotación externa extrema y los colocas en una abducción que va más allá de lo que muchas articulaciones pueden soportar con seguridad. ¿El resultado? Compresión del manguito rotador, estrés en la cápsula anterior y un riesgo altísimo de pinzamiento subacromial. Y hay algo aún más peligroso. Esta versión exige una gran movilidad en la columna torácica y en la articulación glenohumeral. ¿La realidad? La mayoría de los hombres mayores de 40, sobre todo los que han pasado años sentados frente a un escritorio, ya no tienen esa movilidad. Lo que hacen, entonces, es compensar arqueando la espalda lumbar, lo que pone la columna también en riesgo. La alternativa, tan simple como efectiva. Press militar frontal. Con los codos en una posición neutra, delante del cuerpo, tus hombros se mueven de forma mucho más natural. Y si usas mancuernas, aún mejor. Porque puedes ajustar el ángulo, el rango de movimiento y evitar puntos de fricción que varían según tu estructura. Y llegamos al último de la lista. Un ejercicio que parece inofensivo, pero que castiga los hombros con una fuerza brutal justo en la posición más vulnerable. Ejercicio 7. Fondos en paralelas. Dips. Los dips en paralelas parecen un ejercicio simple y efectivo para pecho, tríceps y hombros. Pero si tienes más de 40, pueden convertirse en una de las principales causas de lesiones en la articulación glenohumeral. Durante la fase baja del movimiento, los hombros entran en una posición extrema de hiperextensión combinada con rotación interna. Es decir, la cabeza del húmero se proyecta hacia adelante, ejerciendo una presión enorme sobre la cápsula anterior del hombro y el labrum glenoideo, una estructura cartilaginosa muy sensible. El problema, que esa presión repetida puede causar microtraumatismos, que con el tiempo se acumulan y terminan generando inestabilidad articular o lesiones del labrum. Y lo peor es que no necesitas una gran carga para que esto ocurra, solo la repetición. Además, los músculos estabilizadores del hombro, como el infraespinoso y el redondo menor, ya están debilitados naturalmente con la edad. Eso significa menos protección frente a una articulación que está siendo llevada al límite. ¿La solución? No es abandonar el ejercicio, sino hacerlo con inteligencia. Evita bajar demasiado. Basta con que tus brazos queden paralelos al suelo. Mantén los codos pegados al cuerpo y una leve inclinación del tronco hacia adelante. Este ajuste reduce el estrés sobre la cápsula anterior y protege tus estructuras más vulnerables. A estas alturas ya está claro que entrenar después de los 40 no puede hacerse en piloto automático. No se trata de entrenar menos, sino de hacerlo con más inteligencia. Estos 7 ejercicios que vimos hoy no están prohibidos, pero cuando se realizan sin adaptaciones, se convierten en una trampa silenciosa para tus articulaciones. Tu cuerpo ya no es el mismo de hace 20 años. Y si entrenas como si nada hubiera cambiado, lo que cambian son tus posibilidades de mantenerte activo a largo plazo. Dolor crónico, pérdida de movilidad,
semanas sin entrenar, todo por seguir movimientos que tienen alternativas más seguras y efectivas. El entrenamiento maduro ya no es cuestión de ego, es una cuestión de estrategia, de entender tu estructura, escuchar tu cuerpo y evitar caer en el error más común, seguir repitiendo patrones que ya no te sirven. Y ahora te dejo una pregunta clave. ¿Cuál de estos ejercicios sigues haciendo y de verdad vale el riesgo? Si este video te aportó valor, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Es un gesto simple, pero nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que cuida tu progreso y tu salud.